Caminos y Huellas, la Universidad de Nariño al servicio de la región. Hola y bienvenidos una vez más a Caminos y Huellas, el programa de la Universidad de Nariño al servicio de los intereses de la región y el país. Hoy vamos a mostrarles el drama social y económico que está sufriendo y padeciendo la costa pacífica nariñense, más específicamente el municipio de Tumaco, que es considerado hoy por hoy el municipio más violento de Colombia, y ganarse ese mote en un país como Colombia, catalogado como el país también más violento del mundo, pues ya es decir bastante. Pero también al margen de esta problemática social vamos a mostrarles otro tipo de experiencias que muestran también la fortaleza y el empuje de esta raza que quiere salir adelante. Bienvenidos una vez más a Caminos y Huellas. Los que califican a Colombia como un país violento y peligroso no lo hacen únicamente porque tengan alguna aversión hacia nuestro país o porque quieran ayudar a dañar aún más nuestra deteriorada imagen internacional. Lo hacen porque, a pesar de la disminución de la violencia en los últimos años, Colombia aún presenta una tasa de homicidios muy superior al promedio mundial, aunque lo que hizo que ganáramos esa fama como un país sumamente peligroso y violento fueron las acciones terroristas de los grupos ilegales, la gran cantidad de secuestros y las innegables estadísticas que muestran que en los últimos 25 años del siglo pasado se registraron cerca de 500.000 de homicidios, siendo en el año 2000 uno de los más violentos, con más de 25.655 víctimas, que representaron una tasa de 61 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa mundial es de 9 por cada 100.000 habitantes. Tan solo en los últimos 30 años se han producido casi 4 millones de personas desplazadas, mientras que los refugiados en países vecinos superan los 400.000. Los secuestrados y la extorsión se han reducido significativamente, pero aún persisten diversas modalidades de estos delitos, como el llamado secuestro express, que se ha vuelto muy popular en la mayoría de ciudades del país. Y qué decir de todo el impacto y la tristeza y la descomposición familiar que han sufrido los huérfanos y las viudas de la violencia. En medio de esta aterradora violencia que sufre el país, y de acuerdo a las cifras del Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en los 2 últimos años Nariño encabezó las cifras nacionales de víctimas por masacres, con 51 personas. Asimismo, es el departamento con mayor número de personas desplazadas, 31.504 en el 2008 y 17.524 en 2009. Aunque hay que tener en cuenta que la magnitud de este problema es aún más grande porque la población nariñense es muy inferior a la de otras zonas y departamentos como Bogotá, Antioquia o Valle del Cauca, pero aún así lo supera ampliamente en cuanto a las cifras absolutas de desplazamiento y registra 4 de los 6 municipios con mayores desplazamientos masivos del país. Iscuandé con 861 personas, El Charco con 857 registros, Tumaco con 683 personas y Maguipayán con 616 desplazados. Municipios estos que, junto al Alto Baudó en el Chocó y al municipio de Colombia en el Huila, sumaron el 56% del total de desplazamientos masivos que se presentaron en Colombia durante el año 2009. A la costa pacífica nariñense, y en especial al municipio de Tumaco, parece que les hubiese llegado junta de las 7 plagas, pues ha sufrido y está sufriendo graves problemas como las consecuencias de las inundaciones producidas por el desbordamiento del río Mira, el alto desempleo ocasionado por la decadencia de los cultivos de palma de aceite debido a una enfermedad que pudre el cogollo y la desactivación casi completa de la cría y comercialización de camarón a causa de la mancha blanca. El incremento desmesurado de los cultivos de uso ilícito que convirtieron a este municipio y a la costa pacífica nariñense en los mayores productores nacionales de hoja de coca y cocaína, donde se calcula que aún quedan 7.000 hectáreas cultivadas, a pesar de que 13.000 se han erradicado manualmente y otras 25.000 se han eliminado por medio de aspersión aérea. Además de la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, Tumaco también sobresale negativamente por ser uno de los municipios cuyos niveles de violencia ha ocasionado las más altas cifras de desplazamiento forzado, puesto que los sistemas de registro indican que esta localidad ha expulsado en los últimos años a unas 36.000 personas, pero también ha recibido unos 20.000 desplazados provenientes de su propia zona rural y de los municipios cercanos. Asimismo, y hasta hace muy poco tiempo,
Tumaco se llevaba el nada deseable galardón como el municipio donde se presenta mayor corrupción política y administrativa de toda Colombia, todo lo cual ha propiciado el caldo de cultivo necesario para que la violencia, la pobreza, los actores armados y la violación de los más elementales derechos humanos sean el pan de cada día en una región tan bonita y de tanto potencial como es Tumaco y sus alrededores. El desplazamiento y la pobreza de Tumaco ha conducido a que en los últimos años se haya conformado cerca de 10 barrios de invasión ubicados en zonas de baja mar y que se inundan fácilmente cuando sube la marea. Barrios que además no cuentan con servicios públicos ni infraestructura adecuada para los terrenos inestables o de relleno sobre los cuales se asientan. La falta de tierras también está muy asociada al desplazamiento, pues de acuerdo a un informe reciente de Corpo Nariño, en el año 1994 el 91,3% de los predios de Tumaco eran minifundios, pero en la actualidad este porcentaje se ha reducido al 21% debido a que buena parte de los predios fueron comprados por grandes empresas para la siembra de palma africana y la cría de camarón, pero en algunos casos este proceso estuvo acompañado del uso de sicarios y amenazas para presionar a los campesinos a vender sus tierras a precios muy irrisorios. Pero ¿por qué nuestra perla del Pacífico ha llegado a esta lamentable situación de pobreza, problemas sociales y extremos niveles de violencia? Fundamentalmente por el histórico abandono estatal que ha impedido una efectiva presencia institucional y de inversión social en todos los aspectos. Esta situación de abandono estatal en medio de una zona con grandes necesidades sociales, con una vegetación y una topografía de difícil acceso y una ubicación fronteriza estratégica con el Ecuador y con el océano, han sido el caldo de cultivo propicio para que todos los actores armados que hacen parte del conflicto tengan una fuerte presencia en Tumaco. Tumaco ha sido azotado por acciones violentas de las Águilas Negras, las FARC, los Rastrojos, el ELN y la Banda Nueva Generación, quienes se disputan a sangre y fuego las rutas del narcotráfico y las inmensas ganancias que deja el negocio de las drogas, ante la mirada impotente de unas fuerzas armadas y unas instituciones que no cuentan con los recursos ni el personal suficiente para hacerle frente a esa situación, aunque también se conocen denuncias sobre casos de complicidad por parte de algunos miembros de diversas instituciones con la actividad del narcotráfico o la presencia y el accionar de grupos ilegales. Como se puede apreciar, la situación que vive Tumaco por la presencia y los conflictos entre los diferentes actores del conflicto armado es más que dramática, y es por eso que se requiere de una decidida intervención por parte de las instituciones estatales que no se limite únicamente al incremento de pie de fuerza, sino que promueva alternativas integrales que pasen por la generación de empleo y la inversión social. También se debe aclarar que la ayuda que los nariñenses y los colombianos podemos hacerle a los tumaqueños a partir del turismo y de todas las actividades económicas que éste genera no se debe detener a causa de los indicadores de violencia, porque además no existe evidencias de que la violencia afecte directamente a los turistas, más aún cuando estos son completamente ajenos al conflicto. Hace algunos meses, los estudiantes de la Universidad de Nariño, agrupados en la organización Somos Pacífico, realizaron una serie de eventos y actividades que incluyeron conferencias sobre temas históricos, políticos y de género, con el propósito de socializar ante la comunidad universitaria y nariñense en general la grave situación socioeconómica y de violencia que enfrenta la costa pacífica y el piedemonte selvático, pero también toda la riqueza y las potencialidades de este pueblo. Que la costa pacífica, como su nombre lo indica, es un territorio de paz, que la violencia que se vive actualmente es una violencia que nos fue traída, nuestra gente es totalmente pacífica y está padeciendo todas las consecuencias que lleva el conflicto que se nos ha traído, ¿no? Entonces, a partir de allí, esas situaciones de conflictos han generado un impacto negativo en nuestra economía. Nuestro territorio rural, la gente que se desempeñaba en el campo, ha sido desplazada por la fuerza, con las armas, ha sido desplazada hasta las cabeceras municipales o hasta el interior del país. La gente que se va al rebusque obviamente está
está vulnerable para que los actores del conflicto lleguen con algunos que otros recursos y traten de influenciarlos para que se vayan por ese lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente, en vista de que no existen condiciones reales para la gente poder vivir dignamente,